¿Bien o no? Bueno, es una alegría verles, es una alegría encontrarnos otro domingo más en la casa del Señor, que es la iglesia, ¿sí? No son estas cuatro paredes, somos nosotros, la casa del Señor. Y qué lindo es disfrutar de estos momentos de alabanza, de oración, de intimidad en la presencia del Señor. Y ahora llega un momento que también es importante, no sé si es el más importante, siempre digo, así lo he aprendido, lo más importante en esta reunión, en este encuentro, es la presencia del Señor acá. Ni las alabanzas, ni la música, ni siquiera la exposición de su palabra. Él es lo central y lo más importante. Pero vamos a tratar de escuchar su voz, vamos a ver qué nos quiere decir. Yo quiero pedirles un favor, o dos. Primero vamos a agarrar los celulares que sé que todos tenemos y lo vamos a poner, no sé si en modo avión, porque a lo mejor necesitas recibir algún mensaje importante, pero sí en silencio, por favor, para que no interrumpa cuando estamos exponiendo la palabra del Señor. Así que ponelo en silencio, dejar el vibrador, y te voy a pedir que te aguante la gana de salir, porque a lo mejor en el transcurso del mensaje vas a sentir un deseo, un pensamiento que te va a distraer, y vas a decir, voy a ir al baño, voy a ir a la cocina, voy a tomar agua, voy a salir un rato afuera. Aguántatelo, resistilo, porque eso es también el enemigo que te quiere distraer, que quiere sacarte de este lugar. Es un consejo para que podamos escuchar lo que Dios quiere decirnos en esta noche. Yo quiero leer un texto y después vamos a orar al Señor. Salmo 68, verso 6, dice la palabra del Señor: Dios da a los solitarios una familia en la cual habitar. Él libera a los prisioneros y los llena de alegría, pero los rebeldes viven en una tierra reseca. Dios da a los solitarios una familia en la cual habitar. Él libera a los prisioneros y los llena de alegría, pero los rebeldes viven en una tierra reseca. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, en esta noche, porque, como habíamos dicho recién, tu presencia está aquí en medio nuestro. Es lo más importante, porque eres tú, eres nuestro Dios, aquel que mora en las alturas, en la majestad de las alturas, aquel que habita en luz inaccesible, que se digna a través de tu Espíritu, Señor, tu hermoso Espíritu Santo, habitar en tu pueblo, en nuestros corazones también, Señor. Y nos visitas hoy y queremos darte gracias, Padre, porque tu presencia está aquí en medio nuestro. Y queremos honrarla, Señor, concentrándonos en lo que nos vas a decir. Queremos rogarte, Padre, desde lo profundo de nuestro corazón, que nos hables, que nos digas lo que nos tienes que decir. Hay algo que necesitamos escuchar y queremos escucharlo, Señor. Queremos que nos hables con claridad a través de tu palabra, que prepare nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros oídos, pero sobre todas las cosas, que nuestro espíritu esté dispuesto, Señor, a recibirla humildemente y con deseo de obedecerla. Tu voz, Señor, es lo que anhelamos en esta noche y te lo pedimos en el precioso, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, y hemos orado para que el Señor nos hable. Y bueno, allí estaba, ahora ya no está, lo que es el título de la charla de esta noche. En realidad vamos a comenzar una nueva serie de mensajes en el mes de agosto que tiene relación con la poderosa Iglesia de Cristo. La poderosa Iglesia de Cristo es el gran título que va a hilar todos los mensajes de los días domingo y también en los grupos pequeños, en las casas. Pero hoy vamos a hablar algo acerca de cómo dejar de vivir en soledad. ¿Y qué relación tiene con esto de la poderosa Iglesia de Cristo? ¿Cómo dejar de vivir en soledad? Y vamos a hacerlo en primera persona. ¿Cómo dejamos de vivir en soledad? Y leímos un texto que es el texto que para mí es el que me ha conmovido, es el que el Señor me lo puso desde el principio, que declara algo que Dios hace con nosotros, con los hombres, las mujeres, los jóvenes, los niños, los grandes. Dios da a los solitarios una familia en la cual habitar. Y lo primero que quiero decirte en esta noche es que Dios te ha dado una familia en la cual vivir. Ahora vos estás pensando en mamá, en papá, en tus hermanos, estás pensando en tu esposa, en tus hijos. Esa es mi familia, decís. La familia que Dios te ha dado para que puedas vivir, a la que aquí se refiere, no es la familia
de sangre. Esa también te la ha dado Dios. Dios ha constituido la familia desde el principio, porque le dijo Dios a Adán: dejará al hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. Y luego, claro, los bendijo y les dijo: multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla. Es lo que Dios le dijo a Adán. Y él constituyó allí la familia, el núcleo central de la vida del hombre, la familia. Ahora, seguramente entre nosotros haya quienes no puedan contar entre esa familia de sangre a mamá y papá, por ejemplo. Quizás muchos de los que están acá han perdido a papá o a mamá. Y vamos a hablar acerca de eso también. Pero quizás no podés contar a tus hijos, porque a lo mejor sos joven o has perdido a tus hijos. Pero la familia que Dios te ha dado para que puedas vivir con alegría, como termina diciendo el texto, es la familia de Dios. Y esto no es solamente un eufemismo, porque decimos, nos llamamos hermanos en Cristo, entonces como somos hermanos, somos miembros de una misma familia, y eso parece muy lindo, algo muy poético, algo que podríamos cantar en canciones. Esto es una realidad que tenés que recibir, porque Dios dice en su palabra que Él te ha dado una familia, a los solitarios, a los desamparados, dice otra versión. Nos ha dado una familia para que podamos vivir, porque Él conoce nuestras necesidades y Él las va a suplir con mucho poder y suficiencia. Ahora, esto es lo primero que tenemos que entender para poder aprender a vivir lejos de la soledad. ¿Cómo hacemos para vivir lejos de la soledad? Y quizás vos puedas decir: bueno, yo no estoy solo. Déjame decirte que la soledad no es meramente una cuestión geográfica, podríamos decir. Todos estamos aquí en un mismo lugar, y ¿quién puede decir: yo estoy solo? Bueno, muchos de los que están aquí en esta noche quizás puedan sentirse solos en medio de un montón de personas. Quizás estás allí sentado, sentada en tu lugar y sientas soledad en tu corazón. Vamos a ver cómo Dios nos enseña a vivir lejos y a poder dejar la soledad, alejarla de nuestras vidas. Lo primero que quiero decirles es un principio que quiero que comprendamos para poder entender de qué hablamos cuando hablamos de soledad. Escuchá esto: debemos identificar y romper las fortalezas de la mente que alimentan la soledad. La soledad es un estado principalmente del alma, de la mente. Por eso te decía que muchos aquí pueden estar sentaditos escuchando allí, rodeados de un montón de gente, y sentirse tremendamente solos. ¿En tu caso? ¿Así te sentís en esta noche? ¿Te sentís solo? ¿Te sentís sola? ¿Sentís que nadie te comprende, que nadie le importa lo que te pasa? Eso es soledad. Es un estado mental, un estado del corazón. Ahora, Dios nos ha provisto de soluciones para esto. Y yo quiero decirte cómo surge la soledad en un corazón así. La soledad, como decía, no es una cuestión geográfica, no es si estamos con gente o no estamos con gente. Alguna persona vivirá en el medio de la jungla, en el medio del desierto, solo, un ermitaño, y podrá decir: yo vivo, experimento y convivo con la soledad. Pero hoy vamos a hablar de la soledad que muchas veces sentimos los hijos de Dios, aún estando en familia, aún estando en la casa de Dios, aún estando rodeado de muchas personas, aún teniendo compañeros de trabajo, amigos o hermanos en Cristo, y aún podés sentirte totalmente solo en este mundo. La soledad es una fortaleza, pero yo quiero ir un poquito más allá. Es una fortaleza mental, pero no en el buen sentido de la palabra, porque decimos fortaleza y pensamos en algo bueno, algo que nos da fuerzas. Es una fortaleza, una estructura. Escuchá, es una prisión mental. La soledad es una prisión de la mente, del corazón, que construimos ladrillo a ladrillo. Cada vez que somos heridos, cada vez que somos dañados, cada vez que recibimos daño de personas que quizás nos aman, debieran cuidarnos y protegernos, sin embargo nos lastiman. Y esa barrera que no podemos ver, pero es espiritual, que quizás no es
armada conscientemente, pero inconscientemente nos mete en esa prisión de la mente, del corazón, y nos sentimos allí solos. Es una burbuja que nos aísla por completo del mundo que nos rodea, y esos ladrillos que han levantado esos muros, que nos han alejado de las personas. Y muchas veces hay creyentes, como quizás es tu caso en esta noche, que Dios te ha puesto en una familia. Eras un solitario, eras una persona incomprendida, y Dios te puso en una familia, la familia de la fe. Aún así, seguís dentro de esa prisión. Y cada ladrillo que pones en esa pared que te separa del otro, hace esa pared cada vez más alta y más difícil de superar. Claro, son las traiciones, son los abandonos de la infancia. Quizás no te das cuenta, pero te abandonó papá y mamá. Quizás se fueron, hicieron su vida y no les importó un comino tu vida. O quizás murieron prematuramente y no pudiste disfrutarlos. Ahora dice la palabra de Dios en el Salmo 27, en el versículo 10, aun si mi padre y mi madre me abandonara, con todo el Señor me recibirá, me recogerá. Si tu padre y tu madre te han abandonado, y eso ha servido para meter un ladrillo más en esa prisión del corazón, Dios quiere decirte que Él se hace cargo de tu orfandad. Como habíamos orado, como habíamos cantado, Dios nos ha hecho parte de esa hermosa familia. Quizás han sido rechazos amorosos, personas que te defraudaron, que te traicionaron, personas en quien confiamos. Entonces, quiero que entiendas que para protegerte del dolor, creaste esa fortaleza en la cual te sentís seguro, porque no a modo consciente, pero sí en algún recóndito lugar de tu mente, llegaste a creer que si vos podés separarte lo suficiente de las personas, si no permitís que las personas puedan venir a vos para conocerte, para mostrarte cómo sos, entonces esas personas no te pueden lastimar. Y entonces vivimos prisioneros, vivimos aislados, porque creemos que esa es la solución para que nadie más nos vuelva a herir, para que nadie más nos vuelva a abandonar, para que nadie más nos vuelva a defraudar, para que nadie más se nos ríe en nuestra cara, para que nadie más nos abuse de muchas maneras, para que nadie más nos lastime. Entonces las personas están lejos de mí. Y creamos una fachada, la fachada de esa prisión, y la pintamos de lindos colores para que piensen los demás que estamos bien, que somos felices, que yo solo y mi alma estoy bien. Pero ya lo dijo el Señor en Génesis, en el capítulo 1, en el capítulo 2. No es bueno que el hombre esté solo. Y no solamente el varón, también la mujer. No es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Dios mismo no gusta de la soledad. Dios ama estar rodeado de sus ángeles, rodeado de sus siervos, de sus hijos, también cerca de su iglesia, de la familia, de la cual es el Padre bendito, y la cual Jesucristo es el Señor. Pero también dice la Biblia que Él no se avergüenza de llamarte o de llamarnos hermanos. ¿Vos sabías? Él no se avergüenza de decirte hermano, porque esto tiene que ver con lo que Dios hizo por nosotros. Él nos adoptó para que estuviéramos juntos. Si no dejo entrar a nadie, entonces nadie me va a lastimar. Y entonces hemos construido esa prisión. El enemigo, quiero que sepas bien, y presta atención a lo que te voy a decir, porque el enemigo utiliza esas vivencias, pero sobre todo esas fortalezas inconscientes de la mente. Digo inconscientes, pero si te la pones a pensar y analizar tu vida, el Espíritu Santo te puede ir mostrando qué cosas te han aislado, qué heridas fueron las que produjeron que la pared sea cada vez más alta, que la distancia sea cada vez mayor y que nadie sepa ese dolor que está sufriendo. El enemigo utiliza para plantarnos el argumento
Utiliza esas lastimaduras, esas heridas, para implantar el argumento de que estamos completamente solos. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Alguno acá se ha sentido completamente solo? No levantes tu mano, pero pensalo. ¿Te has sentido solo, sola? En algún momento de tu vida, que esté tu esposo cerquita, tu esposa cerquita, tus hijos, tu papá, tu mamá, tus hermanos, ¿te has sentido solo? Eso es lo que el enemigo quiere que sientas, que estás solo. Que nadie va a venir a tu ayuda, nadie va a venir en tu rescate, que a nadie le importa lo que te pasa realmente. Esa estructura de pensamiento se vuelve un impedimento trágico para la plenitud de la vida en Cristo. Esto es una frase que la verdad tendríamos que memorizar. Si vos querés vivir una vida en Cristo plena, feliz, entonces tenés que saber que el enemigo va a querer totalmente lo contrario y va a querer mentirte, decirte que estás solo para que no puedas vivir esa felicidad. Esa soledad de la que vivimos, en la que hemos decidido vivir, que no es una consecuencia inevitable de la vida, es la que nos ciega ante el amor real de Dios. Pero algo más, bloquea los canales de bendición que Dios preparó para tu vida. Dios quiere bendecirte. ¿Quién cree esto? Dios quiere bendecirte. Dice la Biblia que si nosotros, cuando éramos enemigos de Dios, es decir, cuando éramos pecadores, cuando vivíamos de acuerdo a nuestros deseos, cuando caminamos y Dios iba para allá, nosotros íbamos para el otro lado. En ese momento de nuestra agresión máxima a la idea de Dios, sin reconocer que Él es el Salvador, sin reconocer que Él es el Señor, en ese momento Él envió a su Hijo Jesucristo a buscarnos. Entonces pensamos que si cuando éramos enemigos Él dio a lo más grande del universo, ¿cuánto más nos dará ahora que somos sus hijos? Eso lo dice su palabra. Ahora hay canales, hay cosas que Dios utiliza para enviarte esa bendición, no cae así del cielo. Y la soledad hace que dentro de esa burbuja no la puedas recibir. Vamos a ver algo más, mirá. Entonces yo quiero dejar un texto que está en 2 a los Corintios, el capítulo 3, versos 3 y 4, puedes buscarlo en tu Biblia, si no se va a proyectar. Dice la palabra de Dios que, debemos destruir las fortalezas y todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Dice el texto, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las de este mundo. ¿Para qué? Para derribar fortalezas, para destruir prisiones de la mente. Y ahí lo dice, fortalezas del razonamiento humano, es decir, que están aquí. Esas fortalezas, y acá el texto no habla otra vez de fortaleza como algo bueno, ¿entendelo? Pues yo decís, esta es mi fortaleza, entonces pareciera como que es algo bueno, un punto, un ítem bueno de vos, una virtud. No, estas fortalezas son esas prisiones. Pero Dios nos ha dado armas espirituales para destruir esa prisión. Y yo antes de arrancar con el tema, quiero preguntarte esto. ¿Querés romper la prisión de la soledad? ¿Querés escapar? En una prisión en la que estás cautivo a perpetuidad. Porque es una prisión que el mismo Satanás ha construido. Y él, dice la Biblia, él no le abre la puerta a sus prisioneros, no los libera. ¿Querés escapar? ¿Querés romper? Podemos hacerlo por las armas espirituales que el Señor nos ha dado. Pero mira, yo quiero que meditemos en dos cosas nada más en esta noche. Dos cosas para que te lleves a tu casa. Ahora ya sabemos lo que es la soledad. No es una cuestión o situación geográfica, no es mi geolocalización, si estoy junto a personas o no. Es una prisión del alma la soledad. Que experimentan, que viven, que sufren un montón de personas que están rodeadas de multitudes de personas. Como puede ser tu caso, como puede ser el mío. Estás sentado acá, pero sentís una profunda soledad. Sentís que nadie de los que estamos acá podemos entender lo que te pasa. Lo que pensás, lo que sentís, el dolor que tenés que acarrear cada día. Las luchas por las cuales tenés que pasar, los sufrimientos.
las carencias, las necesidades. Esa es tu prisión. Yo quiero que te lleves dos cosas: de cómo el enemigo ha construido esa prisión, y yo quiero llevarte a un pasaje de las Escrituras en el Antiguo Testamento que está en 2 Reyes capítulo 19, porque vamos a hablar de la amenaza del enemigo, porque el enemigo quiere intimidarnos. Cuando hablo del enemigo hablo de Satanás, hablo de los demonios, hablo de los ángeles caídos, de los espíritus inmundos, todas las huestes de Satanás que están puestas para vernos caer y para hacernos caer. Y Satanás, escuchá esto, porque quizás lo estás viviendo en esta noche, te va a intimidar, te va a amenazar para que como una linda tortuguita te metas dentro de la caparazón, te eches de cabeza a la trinchera, te encierres en la prisión de la soledad para que nadie te lastime. Pero mirá, el enemigo utiliza la intimidación para hacernos creer que estamos completamente desamparados y que la destrucción es inevitable. Su objetivo es que miremos el tamaño de la amenaza para que nos encerremos en el búnker del miedo y nos aislemos del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor. Eso es un canal de bendición. Pero mira lo que le pasó al rey Ezequías. Acompáñame a 2 Reyes, el capítulo 19. Ahí hay unos textos que les sugerí a los chicos de multimedia, pero yo voy a leer algo anterior, en el capítulo 18. Mirá, 18:30, fíjate lo que dice, por favor, 18:30. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. Yo quiero decirte cómo era el contexto. El rey de Asiria, que era Senaquerib, había sitiado Judá. Y el rey Ezequías va a recibir amenazas del rey de Asiria. Pero antes, mensajeros de este rey se iban a acercar al pueblo y los iban a amenazar, a amedrentar. Y les iban a decir, a hacer creer que no había Jehová que los pueda salvar de la mano del rey de Asiria. Porque las demás naciones y los demás pueblos se habían caído, aún teniendo dioses a los cuales sacrificaban y adoraban. Y así iba a acontecer con ellos. No había rey, no había Dios que los iba a salvar. Y no contento y no conforme con esto, Senaquerib va a enviar cartas de amenaza al rey. Y yo quiero leerte algo. Mirá, vamos a leer el capítulo 19. Dice: cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová, en el templo. Y envió a Eliaquim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de represión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras de Rabsacés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente. Este era el heraldo, el mensajero del rey pagano, para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Dice el verso 10, mirá, acompáñame ahí en el capítulo 19, verso 10. Así diréis a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. He aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas, y escaparás tú. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Aram, Rezef y los hijos de Edén.
que están en Telasar? ¿Dónde está el rey de Amat, el rey de Arfad, el rey de la ciudad de Sefaraim, de Ena y de Iba? Y tomó Ezequías, escucha esto porque es tremendo. Verso 14, y tomó Ezequías las cartas de amenaza, las cartas de blasfemia, las cartas intimidatorias del rey Sennacherib, de la mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió a Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios entre todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Yo quiero decirte lo que va a pasar después. Ezequías, habiendo sido amenazado, amedrentado por este rey que había vencido muchas naciones, va a tomar esas cartas, va a entrar a la casa de Dios, al templo, las va a desplegar delante de la presencia de Dios. Esas amenazas que habían llegado para hacerlo meter en la trinchera, para que renuncie antes de dar pelea, para que se aísle en el miedo, en el búnker del temor, se aísle de las personas, de la confianza de Dios y abandone la fe del Señor. Él va a llamar al profeta y le va a pedir que ore con él, que también comparta este motivo de oración. ¿Sabes qué va a pasar después? Claro, es un final anticipado. El Señor va a responder a su pueblo y un solo ángel del Señor va a destruir el ejército de Sennacherib. Yo quiero preguntarte, porque esto es una historia del pasado que nos trae a poder despertar a la realidad de nuestra vida hoy, 2026. ¿Cuáles son las amenazas que han llegado a tu vida? Quizás una carta de amenaza en forma de un diagnóstico médico desfavorable. Quizás la amenaza de estar cerca de la hora de tu partida, de la muerte, no sé, por tu edad, por tu condición o por la enfermedad que tenés que llevar. Quizás la amenaza de muerte por la vida que estás viviendo. ¿Qué cosas te amenazan? ¿Cuáles son los peligros que te intimidan? Ahora dice la palabra de Dios que lo que hizo el rey Ezequías fue tomar esas cartas y desplegarlas delante de Dios. Él no se aisló, él no se intimidó, él no se tiró de cabeza al búnker del temor, él no se encerró solo en su cuarto a rodar. Él fue delante de la presencia de Dios y pidió también a los sacerdotes, a los ancianos, a los escribas y aún al profeta Isaías que clamaran a Dios, el Dios creador de cielos y tierra. Tenemos que vencer esas amenazas del enemigo que contribuyen a través de la intimidación a que vivamos aislados. Porque quizás hay un pensamiento que está ahora en tu cabeza. ¿Y este qué sabe? ¿Y este qué sabe de lo que yo vivo, de lo que yo sufro, de lo que tuve que pasar? ¿Y este qué sabe, que habla palabras que no comprenden lo profundo de mi dolor? Quiero decirte que ese es el enemigo el que te habla. Y no soy yo el que te comprende, es Dios. Entonces hoy tenemos la posibilidad de desplegar esas cartas de amenazas del enemigo. Quizá tu miedo pasa por la seguridad de tus hijos. ¿Cuántos padres abrimos la puerta de nuestras casas para que nuestros hijos vayan a hacer sus cosas? Y si nos viene un terror de muerte, un terror de accidentes, un terror de inseguridad, un terror de robo, de violencia. ¿Es tu caso? Tienen que hacer algún viaje y ya estamos temiendo. Esas son las amenazas del enemigo. Y quizás vos te digas: nadie me comprende, nadie sabe lo que estoy sufriendo. Quiero que sepa que Dios nos puso acá, a cada uno de nosotros, para ayudarnos. Y
Ezequías no clamó solo al Señor, él pidió ayuda. Y yo quiero decirte que tenés ayuda en la casa de Dios. Hay ayuda para vos en el momento del temor, en el momento del miedo, en el momento de la incertidumbre, de no saber qué va a pasar. Quizás la carta de amenaza es un telegrama de despido. Quizás la necesidad económica que no podés satisfacer para tu casa. Y que te esforzás día a día, pero no hay quien te pueda ayudar, no hay quien te pueda sacar de esa situación. Quizás estás viviendo una vida de pecado, de adicciones, de tropiezos, de alejarte cada vez más de Dios y decir, nadie me puede ayudar, ni Dios. Porque tantos al lado mío han caído por mí, tantos han sido destruidos, tantos han perdido la vida. ¿Quién soy yo? Sino un gusano, sino un perro muerto. ¿Quién soy? Para que puedas mirarme, oh Dios, para que puedas socorrerme. Dios quiere decirte en esta noche, no estás solo. No estás solo. No estás solo. No estás solo, no estás sola. Mira, el Señor tenía amenaza de muerte en su corazón. Había una gran amenaza de muerte sobre su vida. Venían a buscarle para colgarlo injustamente en una cruz. Y él va a salir al monte de Getsemaní para orar con Dios, para desplegar esas cartas de amenaza. Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Pero dice Lucas, solo Lucas lo va a contar en el capítulo 22, creo que el verso 43. Lucas va a decir que cuando el Señor oraba, un ángel del Señor descendió y lo fortalecía. No estás solo, no estás sola. El Señor mira tu necesidad, conoce tu miedo, no estás solo, no estás sola. Vamos a pedirle al Señor que nos socorra. Vamos a orar, vamos a decirle, Señor, cierra tus ojos, Señor, estamos en tu presencia, Señor, y tú conoces aquellas cosas que hemos permitido que nos aíslen del mundo exterior de los demás. Aún, Señor, estando aquí en tu casa, en la familia de Dios, con personas que dicen que nos quieren, que nos aman, nos sentimos tan solos, Señor, porque hay un peligro, hay una amenaza que el enemigo ha soltado contra nuestras vidas, que parece que nadie puede socorrernos. Señor, envía en esta noche, Padre, te lo rogamos a ti, envía ángeles ministradores, consoladores, que fortalezcan los corazones cansados, que fortalezcan a aquellos que sienten temor de la vida, aquellos que tienen, Señor, como algo cotidiano el sentirse solos, de que la pelean solos. Que esos ángeles poderosos puedan confortar nuestros corazones, como aquel que también recibió el profeta Elías. Cuando camino del desierto cayó como muerto, debilitado del camino y de la amenaza de muerte de esa malvada Jezabel, que le había prometido y jurado su muerte en 24 horas. Un ángel, Señor, que tú enviaste, llegó hasta donde él estaba. Quizás fue el ángel que escuchó ese último lamento del profeta diciendo, Señor, mi vida no vale nada. No quiero vivir más. Y ese ángel lo levantó, lo fortaleció, lo alimentó. Y le dijo, levántate, porque aún un largo camino te resta. Y Señor, en esta noche sé que hay corazones lastimados por el enemigo, pero también por decisiones equivocadas, que necesitan escuchar de tus labios, Señor, de tus propios labios, esa hermosa frase, no estás solo, no estás sola. Yo te conozco, yo te hice, yo te sustento, yo te levanto, yo te fortalezco. Señor, envía esos ángeles en esta noche aquí a tus hijos, a BTR, para que sean confortados y fortalecidos los corazones. Orá, pedile al Señor con tus propios
de la amenaza, en el bolsillo de la vergüenza, en el bolsillo de la incomprensión, en el bolsillo de la mentira del enemigo, ¿no? Desplegala, como hizo el rey Ezequiel, delante de Dios, pero también a tu familia. Sabéis que aquí tenés personas que te aman, te amamos en el Señor. ¿Quién aquí ha sentido el amor del Señor a través de algún hermano? A ver, ¿quién? Quiero creer que los demás todavía no han tenido esa oportunidad. Yo quiero pedirte que se pongan todos de pie ahora. Porque ahora vamos a ser los ángeles que el Señor va a enviar para fortalecer los corazones de aquel que está abatido. Andá y abrazá, no al que querés al lado, cruzate. Andá al que el Señor te mande, abrazale y decirle, no estás solo. Dios te ama, Dios te comprende, Dios sabe lo que necesitas. No tengas vergüenza. El Señor nos ha dado amor para compartir. Decirle, te amo en Cristo. No sé cuál es tu sufrimiento, tu dolor, pero no estás solo, no estás sola. Tu hermano lo está necesitando ahora. Yo sé que hay personas aquí que necesitan ese abrazo de amor no fingido, como el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Decile, Dios te ama, no estás solo. Decile. Somos un canal de bendición de parte del Señor que Dios ha puesto para suplir las necesidades. ¿Hace cuánto que hay personas aquí que no recibieron un abrazo de amor sincero? Que Dios nos ha enviado a vos y a mí para darlo. Esa comprensión de decir, comprendés. De saber que no estamos solos. De saber que el Señor está con nosotros y nos ha puesto a vos y a mí, a los solitarios de esta vida, en una familia para que podamos habitar. Alguien que lo abraza a Mati también, que el pobrecito nadie lo entiende. Claro que sí. Siéntense. Porque yo te dije que había dos cosas. No solamente las amenazas del enemigo que hoy hemos desplegado en la presencia del Señor. El Señor ha enviado a sus ángeles para confortar nuestros corazones atemorizados. Para no creerle el engaño, la mentira de Satanás. Para entenderle que no estamos solos y nos ha puesto en una hermosa familia de la fe. Pero mirá, lo segundo que el enemigo y la soledad va a hacer en tu vida es distorsionarte la realidad. Y presta atención en esto porque yo me vi tremendamente identificado. Estuvimos leyendo 2 Reyes 19 para que lo leas en casa. Ahora vamos a ir a 1 Reyes 19. Fíjate lo que va a contar allí la palabra de Dios. Yo hablaba en oración de un profeta llamado Elías. Elías había degollado a casi 1000 hombres, profetas de Baal, en un arroyo, pues Dios había mostrado su poder delante del pueblo que cavilaba en su corazón. Y el profeta los había desafiado a tomar una decisión. ¿Hasta cuándo vas a dudar en los corazones? ¿Hasta cuándo van a cavilar en los corazones? Si Baal es Dios, bueno, síganlo a Baal, pero si Jehová es Dios, entonces hay que seguirlo a Dios. Y este es el desafío que tenemos en esta noche. ¿Hasta cuándo vamos a vivir vidas duales? ¿Hasta cuándo un poco para el Señor los días domingos, pero el resto de nuestra vida hacemos lo que queremos? ¿Hasta cuándo? Dios ha mostrado su poder. El profeta Elías va a matar a estos profetas paganos y luego va a huir porque esta perversa reina Jezabel, después léelo en tu casa,
Primera Reyes 19 y Segunda Reyes 19, la historia de Ezequías. Pero Primera Reyes 19 va a contar cómo huye Elías, porque Jezabel, que era la reina, esposa de Acab, lo va a amenazar y le va a decir: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora tú no estás como uno de estos profetas de Baal. ¿Cómo estaban? Degollados, muertos. Lo va a amenazar, le va a dar 24 horas de vida. Entonces va a huir camino del desierto hacia el monte de Dios. Eran muchos kilómetros, muchos días de travesía, él va a huir. Y él va a huir solo. Él sí estaba geográficamente solo, él se fue corriendo después de haber enfrentado a casi 1000 hombres con una daga en su mano, con una lena, y les había cortado el cuello, dejándolos morir desangrados en el arroyo. ¿Vos entendés? Él había estado en lo máximo, y quizás en esta noche vos puedas decir: yo anduve en los caminos del Señor en mis días pasados, y hay glorias que recuerdo, y hay cosas que hice en las manos del Señor maravillosas, pero hoy estoy huyendo por mi vida. Hoy estoy solo, camino del desierto, y nadie entiende mi miedo, nadie entiende mi dolor. Pero mirá, porque va a llegar a una cueva y él se va a meter allí, y Dios se le va a aparecer. ¿Y sabes qué le va a decir Dios? Le va a hacer una pregunta. ¿Alguien se acuerda que le pregunta al Señor? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces aquí? Yo no sé en qué lugar del camino te encuentra en esta noche el Señor. Pero quizás el Señor te esté diciendo: ¿qué haces acá? ¿Cómo llegaste hasta acá? ¿Tan lejos de mi voluntad? Ayer mismo era que escuchabas mi voz y que obedecías mi palabra. ¿Qué haces acá? Y Elías va a querer disculparse delante de Dios, poner sus excusas como solemos hacer. Pero vamos a leer en el pasaje que él tenía su realidad trastocada. Mirá, él vivía como una realidad paralela, no era la realidad de Dios. Y mirá lo que va a decir en el capítulo 19. Vamos a leer desde el verso 13, perdón. Desde el verso 13 del capítulo 19. Cuando lo oyó Elías a Dios, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? No es una voz enojada del Señor, no es una voz de reclamo del Señor, es una voz con una pregunta retórica. Él quería preguntarse a sí mismo qué estaba haciendo. Porque en esta noche tienes que preguntarte a vos mismo: ¿qué hago acá? ¿Cómo llegué a esto? ¿Cómo llegué a este punto de mi vida que parece que estoy totalmente solo, amenazado por el enemigo? Nadie me comprende. Estoy realmente solo en este mundo y nadie puede socorrerme. ¿Qué haces acá, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado aquí solo. Él se sentía solo, ¿entendés? Y me buscan para quitarme la vida. ¿Y sabes qué le dijo Jehová? ¿Sabes qué le dijo Dios? Dios va a quitar el velo de sus ojos, como lo va a quitar en esta noche de tu vida, para mostrarte la realidad. No la que te has creado, no la que te has creído, sino la verdad de Dios. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, volvé por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapar de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapar de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7000 cuyas rodillas no se doblen ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. No estás solo. No estás solo. ¿Entendés? Hay un montón
personas que quizás no saben lo que estás sufriendo, pero que pueden entenderte. Yo quiero que mires a la persona que tenés al lado. Mirá, hacé un paneo en el salón. No tengas vergüenza, mirá. ¿Sabés qué digo yo? ¿Qué digo vos? ¿Sabés qué digo yo? Un ejército de sobrevivientes. Porque eso somos. Porque todos más o menos hemos peleado y peleamos batallas en las cuales muchas veces nuestra vida está en juego. Batallas de salud, batallas espirituales, batallas contra las amenazas del enemigo, batallas en casa, heridas de aquellos que nos aman, pero hemos sobrevivido espiritualmente. Somos sobrevivientes espirituales de esta vida cristiana. Mirá los que tienes al lado. Somos sobrevivientes, somos soldados que permanecemos con vida, que aún estamos en pie, que quizás estamos maltrechos. Ahora mirate vos, mirá tus manos, mirá tu cuerpo. Quizás veas, sientas o percibas alguna herida sangrando todavía. Claro, sos un soldado en batalla. Quizás has sido herido, pero no estás solo. No estás solo. El Señor te puso en medio de personas que pueden entender la profundidad de tu dolor. ¿Sabes por qué? No porque seamos algo especial, sino porque Él ha puesto algo especial. Somos vasijas de barro, pero Él ha puesto un gran tesoro. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros, el cual Dios puede utilizar para vendar esas heridas, para acompañarte en el camino solitario de la vida, para que puedas experimentar nuevos amigos, salir de la soledad. Pinchá esa burbuja que te aísla de los que están sentados al lado tuyo. Yo no conozco a muchos de ustedes, y ustedes no me conocen a mí. No conocen dónde vivo, ni yo conozco dónde ustedes viven, pero quiero decirles que los amo en Cristo Jesús. Porque Él ha derramado ese amor para que yo lo pueda compartir con ustedes. Y que yo quizás no conozco tu dolor, pero puedo escucharte, puedo ayudarte en lo que esté a mi alcance, espiritualmente o materialmente, porque Dios ha pensado que tu vida solitaria se desarrolle en una familia. Y si no estás dispuesto a vivir en familia, entonces Dios te dice: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Porque aquí estamos para ayudarnos unos a otros, no para señalar. Acá nadie te va a señalar. El que te señale porque diga: mira aquel, mira aquella, que no hace las cosas de Dios, es porque no ha entendido nada de la vida cristiana. Es porque todavía no le ha amanecido el amor y la misericordia que Dios ha puesto en nuestros corazones. Es porque nunca leyó la carta a los Corintios donde Pablo le dice: perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó a ustedes. Que Dios los perdonó a ustedes a través de Cristo. Él me perdonó, por lo cual yo no tengo por qué acusarte, no tengo por qué señalarte, no tengo por qué juzgarte. Solo tengo que darte un abrazo, decirte que te ama Dios, que yo te amo y que no estás solo. La soledad es esa prisión de la cual vos y yo tenemos que salir en esta noche. Dios va a corregir a Elías, va a desarmar esa mentira con un dato de la realidad. No está solo, hay más de 7.000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Somete tus pensamientos a la verdad. Cada vez que tu mente te diga: a nadie le importa lo que te pasa. Confrontalo con la realidad objetiva. Yo quiero desafiarte a esto. Cuando sientas, o si ahora sentís, nadie le importa un comino lo que te pasa, pensá en aquellas personas que una vez te han dicho que te quieren. Pensá si te has sentido amado en este lugar. ¿Sabes qué hacemos? ¿Sabes cuál es la mentira del enemigo? Generalizamos. Hay una persona que te ha señalado, alguien que te ha herido, alguien que te ha juzgado, entonces decís: todos los demás hacen lo mismo. Aquí no vas a encontrar a esos demás. Aquí vas a encontrar solo hombres y mujeres que pueden escucharte, que pueden escuchar por lo que estás pasando, que pueden comprender y que pueden ayudar y que pueden demostrar amor. Mirá, acá hay pastores, hay líderes, hay hermanos
hermanos, hay hermanas, hay grupos de oración, hay grupos pequeños de crecimiento, hay lugares que hemos preparado, que el Señor ha preparado para que no te sientas solo y empezar a disfrutarlos. ¿Cuántos de los que están aquí todavía no han ido a un grupo pequeño entre semana? Quizás muchos levanten la mano, no quiero que lo levanten, no quiero que te avergüences. No es un motivo de vergüenza, pero quizás sentís que había algo que te está faltando y probablemente. Pero lo que te falta no es ir, es abrir tu corazón, es abrir la puerta de esa prisión y salir. Es romper la burbuja, es tirar la pared de la fortaleza con esa arma espiritual que Dios nos ha dado para derribar fortalezas. El apóstol Pedro va a decir en la primera de sus cartas, en el capítulo 5, el verso 9, con este texto termino. Las luchas y el sufrimiento nos tocan a todos. Porque él dice, sabiendo que los mismos padecimientos, esos que vos sentís, los que vivís, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Por eso te digo que aquí somos nada más que un ejército de soldados sobrevivientes, a duras batallas, a duras heridas, y que podemos ayudarnos unos a los otros, que podemos sostenernos en oración, que podemos desplegar nuestras cartas de amenaza delante de Dios, pero también llamar a aquellos que puedan orar por mí, ¿sabes? Cuando vos compartís tus motivos de oración, tus necesidades, tus luchas, haces que la carga se reparte y es más liviana, pero haces que se multiplique el poder de la respuesta de Dios, porque ya son muchos, dice la palabra de Dios, que si dos se ponen de acuerdo en algo en la tierra, les será hecho. No lo vivas solo, no lo atravieses solo, Dios te escucha, pero te ha puesto en familia, a vos, solitario, solitaria, para que puedas vivir en la familia de Dios. Yo quiero que te pongas de pie, porque vamos a terminar orando, y vamos a terminar pidiéndole al Señor que nos ayude, porque necesitamos que Él ministre nuestros corazones, necesitamos que el Espíritu